Patricio, la primera pregunta que me viene a la mente en cuanto a la reconstrucción es si consideras que el arquitecto, el primer trabajo del arquitecto frente a este papel de reconstruir, no significa o no radica en la superación justamente de la fase de la reconstrucción, porque normalmente vinculamos a la reconstrucción con desamparo, con pérdida, con desarraigo, etc. Lo que predispone muy negativamente, lo pienso como proyectista, a mi situación como arquitecto, a mi posición como arquitecto frente a ese encargo. Bueno, Ricardo, respecto a la primera pregunta, seguramente hay varias formas de ver este problema. En el caso chileno, los terremotos y todas las acciones que tienen que ver con la reconstrucción que siguen al terremoto han acompañado a los habitantes de Chile desde los inicios del poblamiento, desde la época precolombina. De alguna manera se podría decir que los terremotos, los tsunamis y otros fenómenos asociados como las erupciones, que tuvimos una erupción muy importante hace pocos años en Chaitén, forman parte del paisaje del país y de la cultura nacional. Es un dato relevante de nuestra relación con la naturaleza. Yo creo que, si uno hace un cálculo rápido, cada generación de habitantes chilenos ha tenido por lo menos 2 grandes reconstrucciones respecto a una catástrofe natural en su vida. Es una relación muy repetida de estas situaciones y que ha ido, yo creo, templando bastante el carácter de toda la nación, incluidos los arquitectos. Me parece que no sería una equivocación decir que el optimismo y el vigor necesarios para abordar las tareas de la reconstrucción son cualidades que en Chile afloran de una manera relativamente natural después de un desastre. Yo creo que en ese sentido la palabra reconstrucción en Chile, más que vincularse al desánimo, remite a una posibilidad de generar una realidad nueva, de revisar modos de vida y a la oportunidad de desarrollar una visión respecto a los deseos de los ciudadanos. Una cosa que siempre pensé con respecto a las catástrofes, ya hablando de la reconstrucción y las catástrofes, es que pareciera que de repente tenemos la posibilidad de trabajar sobre el ideal de la tabula rasa, o sea, de replantearnos problemas de planeamiento anterior o de diseño anterior que hubieran sido mal realizadas. Pero por otra parte se contrapone con la necesidad y urgencia que plantea el hecho de la catástrofe propiamente dicha. ¿Cómo considerás que estos dos intereses que parecen contrapuestos pueden llegar a ser manejados o puedan ser manejados? En Chile, a partir de febrero del año pasado, hubo discusiones públicas bastante interesantes, sobre todo a nivel de escuelas de arquitectura, de organismos estatales y de ONGs, respecto a cómo actuar frente a la emergencia. Yo me acuerdo de por lo menos 2 ideas relativamente opuestas. Una sostenía que la emergencia planteaba 2 necesidades opuestas: la de una respuesta inmediata, instantánea, que resolviera en un corto plazo demandas urgentes, y también la de una visión central de largo plazo, que puede dificultosamente hacerse en simultáneo con la anterior. Básicamente se trataba de cómo levantar un conjunto de viviendas para 100 familias en pocos días, pero sin tener el tiempo de planificarlas, de integrarlas ni adaptarlas a la ciudad, y al mismo tiempo evitando que esa solución temporal se convirtiera en una cosa definitiva. Este problema de lo temporal y lo definitivo, en realidades de pocos recursos, es un problema central. La calidad de vida de muchos pueblos se empobreció muchísimo cuando el campamento de emergencia precario se convirtió en la nueva matriz de desarrollo urbano, y es una cosa que ya ha pasado en Chile y que yo creo que pasó en el terremoto anterior también. Ese para mí es un tema pendiente: cómo satisfacer las urgencias sin comprometer el futuro. Y en eso ha habido algunas búsquedas todavía experimentales que intentan proveer soluciones efectivamente temporales, que en el caso de la reconstrucción den tiempo para que las autoridades y los arquitectos puedan resolver un proyecto con una visión urbana que convierta este desastre en una renovación, en una oportunidad. Este segundo punto de vista que apareció con mucha claridad después del terremoto de octubre, dice que, como te decía, deberíamos aceptar el potencial de estas cosas de emergencia y convertirse en algo permanente, y que por lo tanto los esfuerzos de reconstrucción deben emplearse en levantar las piezas claves que puedan acelerar procesos naturales de regeneración.
Esta última posición yo creo que tiene mucho que ver con lo que hizo Elemental, por ejemplo, la propuesta de Elemental para reconstruir la ciudad de Constitución, que es una ciudad relativamente mediana, arrasada por un maremoto, por el maremoto de febrero. Acá el principal punto de ese plan es la construcción de un gran parque público y no la entrega de viviendas terminadas. Se acepta de alguna manera esta idea de que lo que se hace rápido es lo que va a quedar para siempre y lo otro es una cosa más lenta y natural. Otra pregunta tiene que ver, la última pregunta en realidad para vos, Patricio, tiene que ver con el término tan asociado con la reconstrucción, que es el de la idea de patrimonio, del edificio patrimonial o de los espacios o de los lugares patrimoniales de la ciudad. ¿Entendés de que existe algún patrón, o entienden ustedes en Chile, que existe algún patrón determinado? Porque sabemos que en la historia de la arquitectura hemos pasado de reconstrucciones literales y museísticas de ciudades, en el caso de Varsovia, después de la guerra, por ejemplo, a tábulas rasas donde la planificación es absolutamente prescindente de lo que existía en el lugar. ¿O crees que la reconstrucción debería guardar fidelidad a nuestro tiempo, a la contemporaneidad? Ahora, respecto a tu tercera pregunta, Ricardo, creo que es pertinente recordar una observación que hizo una vez Fernando Pérez, que me parece bastante aguda. En situaciones como las que vivió Chile durante el 2010, la palabra patrimonio adquiere otra connotación más civil, menos institucional. Patrimonio no es solamente la iglesia antigua, sino que es todo lo que uno tiene, todo lo con que uno cuenta. Y cuando una familia, por ejemplo, pierde su casa y quedan solo 2 muros en pie, bueno, tal vez esos par de muros necesitan más atención y merecen más cuidado que nada, porque es todo lo que les quedó, es todo lo que tienen. Durante marzo del año pasado hubo muchas demoliciones preventivas en pueblos rurales del sur de Chile, casi todas emprendidas por instituciones como los bomberos o las municipalidades con muy buenas intenciones, pero eran voluntarios no especializados y pasaron por alto esa consideración. En ese sentido, la mantención de los trazados, el cuidado con los elementos que se pueden rescatar de un pueblo que está a medio de destruir, son tan importantes como la claridad necesaria para evitar levantar remedios historicistas construidos con el pretexto de conservar una imagen de alguna manera tradicional. Cada tiempo tiene sus modos de construir y creo que toda reconstrucción plantea oportunidades de continuidad y también oportunidades de renovación.